pongámonos en situación. Pensemos por un momento en un joven de 27 años que lleva pues prácticamente desde los 16 en el campo de batalla. Ujú. Alguien manchado de sangre, completamente acostumbrado a la brutalidad de la guerra, que de repente, un buen día, se sienta en el trono del imperio más grande del mundo en su época. Y eso lo cambia todo, claro. Exacto. O sea, sabe perfectamente cómo aniquilar a sus enemigos, cómo conquistar territorios, pero en el momento en que la guerra termina y el silencio inunda la sala del trono, se da cuenta de algo verdaderamente aterrador. Que no tiene ni la más remota idea de cómo gobernar en paz. Eso es. Y con esta imagen tan potente arrancamos nuestro análisis a fondo de hoy. Hola a todos los que nos acompañan. Estoy encantada de estar aquí para sumergirnos en un tema apasionante. Hola, yo también estoy muy ilusionado con esta inmersión, porque, a ver, ese pánico del que hablas es muy real. Hablamos del emperador Taizong de la dinastía Tang en China. Ojo, una de las figuras más importantes de la historia. Totalmente. Es uno de esos momentos históricos donde vemos claramente que las habilidades necesarias para conseguir el poder son diametralmente opuestas a las habilidades que necesitas para mantenerlo y, sobre todo, para ejercerlo con justicia. Y fíjate que esto conecta con un problema súper actual, porque normalmente cuando hoy en día se habla de liderazgo, de gestión de crisis, de dirigir equipos o una sociedad entera, existe esta ilusión, un poco ingenua, de que todo puede reducirse a una ciencia exacta. Ujú. La falacia del control absoluto. Claro, es como si esperáramos tener un panel de control luminoso lleno de métricas, gráficos de rendimiento, algoritmos que te dicen qué hacer. ¿Falla algo? Pues nada, miras los datos, ajustas la estrategia y listo. Ya, nos da muchísima tranquilidad psicológica pensar que el comportamiento humano se puede, no sé, cuantificar y gestionar de una forma tan aséptica. Pero la realidad, y esto los antiguos lo sabían bien, es que el poder, la ambición y el miedo rara vez encajan en una hoja de cálculo. Cero. Y cuando ese panel de control tan moderno se apaga o da error, nos quedamos a oscuras con la naturaleza humana. A oscuras y sin manual de instrucciones. Justo. Por eso la misión de nuestra exploración de hoy me parece tan pertinente. Vamos a desgranar un compendio monumental que funciona literalmente como un antiguo sistema operativo para la mente humana y el liderazgo. Me refiero al Quan Shu Ziyao. Madre mía, el Quan Shu Ziyao, qué obra. Sí, sí. La idea hoy es extraer las perlas de sabiduría de este texto milenario para quienes nos escuchan descubran cómo estos antiguos sabios entendían el dominio propio y la gestión y cómo podemos aplicar eso hoy en día. Es que el origen de este sistema operativo, siguiendo con tu analogía, es fascinante, porque Taizong, al no tener una educación formal por haberse pasado la juventud dando espadazos, hizo algo tremendamente inteligente. Admitir su propia ignorancia. Exacto. Dijo, oye, no sé cómo se hace esto. Así que ordenó a sus consejeros, liderados por un erudito llamado Wei Sheng, una tarea titánica. Les pidió que repasaran toda la sabiduría acumulada en China desde la era de los 5 emperadores legendarios hasta la dinastía Jin. O sea, siglos y siglos de historia. Bilenios, de hecho. Querían destilar qué hace que una nación prospere y qué hace que se hunda en la miseria. Y el resultado fue este compendio que extrajeron de, ojo al dato, 14.000 libros y 89.000 pergaminos. ¡Qué barbaridad! Medio millón de palabras que sintetizan, pues, siglos de ensayo y error de la humanidad. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay un giro de guión histórico que parece de película. Este manual de supervivencia, que estaba diseñado para durar eternamente y guiar a todos los emperadores, se perdió. Sí, se esfumó por completo. Desapareció de China durante la dinastía Song. Claro, la tecnología de imprenta era todavía muy rudimentaria, no se hicieron copias suficientes y el texto simplemente desapareció. Pero, y esto es increíble, sobrevivió gracias a unos monjes en Japón. Sí, se conservó en el Museo Kanazawa Bunko, en Japón, y fue devuelto a China siglos después. Es un auténtico milagro que la audiencia hoy pueda conocer estas ideas. Es una ironía enorme, la verdad. Se pierde en la cuna que lo creó y lo salva el país vecino. Y aunque fue compilado para un emperador con poder absoluto, hay algo innegociable en el texto. Cuéntame. El punto de partida no es la macroeconomía ni la estrategia militar, sino el individuo. El texto dice que antes de gobernar un imperio o una empresa o lo que sea, primero tienes que gobernarte a ti mismo. Y esto me lleva directita a la primera gran lección del Kun Shu Ziyao, que es sobre el ego y los errores.
Hay una sección donde discuten cómo reaccionan lo que ellos llaman el hombre superior frente a sus propios fallos. Ah, la metáfora del eclipse. Es buenísima. Sí, a ver, explícala un poco porque es preciosa. Pues es un pasaje de Zigón, que era un discípulo de Confucio, y él dice que cuando un líder comete una falta, un error grave, es exactamente como un eclipse de sol o de luna. O sea, que todo el mundo se da cuenta. Claro, todos lo ven. La oscuridad no se puede tapar con un dedo. Pero el matiz crítico que aporta Zigón es que, cuando el líder corrige ese error y la luz vuelve, todos lo admiran con un respeto aún mayor. El error en sí no es lo que destruye la autoridad. Para nada. Lo que dinamita la autoridad es el intento de ocultarlo, la mentira. Si seguimos con nuestra analogía tecnológica, un error es como un bug, un fallo de software. Los usuarios lo notan al instante y se cabrean, lógicamente. Claro. ¿Genera frustración? La percepción de la marca no empeora. De hecho, aumenta la confianza porque demuestra que hay alguien al volante asumiendo la responsabilidad. Aunque claro, asalta una duda muy lógica para cualquiera hoy en día. ¿Cuál? ¿Es realista en la actualidad asumir toda la culpa? Porque parece que si haces eso te devoran vivo. Ya es que asumir la culpa va totalmente en contra de nuestro instinto de supervivencia básica. Pero los textos nos dan un ejemplo extremo de cómo se hace esto con la figura del rey Tang, el fundador de la dinastía Shang. Ah, sí, la historia de la sequía. Exacto. Hubo una sequía catastrófica en sus tierras que duró años. La gente moría de hambre, una crisis total. Y el rey Tang no hizo lo que haría casi cualquier político moderno, que es, culpar a la meteorología, a la herencia recibida de gobiernos anteriores o a los países vecinos. Echar balones fuera, vamos. Eso es. Él hizo un examen de conciencia público frente a todo su pueblo y se hizo 6 preguntas que son francamente brutales. Vamos a repasarlas porque no tienen desperdicio. Se planta allí y dice, a ver, ¿he hecho trabajar demasiado a la gente? Primera bofetada al ego, sí. Luego sigue, ¿son mis residencias demasiado lujosas? ¿Han interferido las mujeres de la corte en la política? Que, para la época era la manera formal de preguntar si había nepotismo o tráfico de influencias. Claro, favores a familiares y amigos. Eso es. Cuarta pregunta. ¿Hay demasiados sobornos en mi administración? Y la última, ¿he permitido que los aduladores hagan lo que les dé la gana? Fíjate en el mecanismo psicológico aquí, que es brillante. Al asumir él toda la responsabilidad y plantearse estas cosas, el rey Tang neutraliza cualquier posible rebelión. Crea un entorno de seguridad psicológica tremendo, absoluta. Al decir en voz alta que el fallo puede ser suyo, demuestra que el sufrimiento de la gente le importa muchísimo más que su propio orgullo. Por eso el texto enumera 3 grandes preocupaciones, o angustias, que todo líder debería tener tatuadas en la mente. Las famosas 3 angustias. A ver, la primera es el miedo a no poder escuchar críticas por estar en una posición demasiado alta. Esa soledad del líder. Ujú. La segunda es el miedo a volverse arrogante justo en el momento en que consigues lo que deseas. El éxito emborracha. Totalmente. Y la tercera, que me parece la más profunda, es escuchar grandes sabidurías, saber lo que está bien, pero darse cuenta de que uno no es capaz de aplicarlas en la práctica. Esas 3 preocupaciones son el antídoto perfecto contra la burbuja del poder. Porque, a ver, cuanto más alto sube alguien en una jerarquía, más escaso se vuelve el oxígeno de la verdad. Qué gran frase, el oxígeno de la verdad. Es que es así. La información que te llega empieza a estar filtrada por personas que solo quieren agradarte. Y esto nos conecta directamente con el siguiente gran dolor de cabeza de cualquier líder o gestor. Que es cómo separar a los consejeros realmente leales de los simples pelotas, hablando en plata, los aduladores. El eterno problema de los recursos humanos desde hace miles de años. Es que incluso si logras domar tu ego y de verdad quieres escuchar críticas, te encuentras con un muro. Tienes a tu alrededor a decenas de personas. ¿Cómo sabes quién es íntegro y quién te está haciendo la pelota por interés? Ahí es donde entra la anécdota del ministro Yang Hen. Es un relato fantástico sobre lo que significa de verdad la integridad. Vamos a desgranar esto porque me encanta. Pongamos el escenario para la audiencia. Es plena noche. Yang Hen, que es un oficial recién ascendido, recibe una visita a medianoche en su casa. Horas intempestivas. Exacto. Es Wang Mi, un viejo conocido al que el propio Yang Shen había recomendado para un cargo en el pasado. Y el tipo aparece en la puerta con 10 kilos de oro, nada menos. Y se los ofrece así, como agradecimiento. Un soborno de manual. De manual. Cuando Yang Shen, indignado, se niega en rotundo, Wang Mi le dice, oye, tranquilo, acéptalo.
A estas altas horas de la noche nadie lo sabrá. Y la respuesta de Yang Shen es para enmarcarla. Es sublime. Le dice furioso: el cielo sabe, las divinidades saben, yo sé y tú sabes. ¿Cómo puedes decir que nadie va a saber? Espectacular. Lo fascinante aquí es que esa respuesta resume la esencia de la integridad. Es decir, lo que uno hace cuando está absolutamente convencido de que nadie le está mirando. Nadie te graba, nadie te ve. Exacto. Y el texto insiste en algo clave, ¿eh? Las dinastías o las empresas hoy en día no suelen caer por invasiones externas. Caen porque el panel de control se llena de virus. Aduladores que te dan datos falsos para que estés contento. Eso es. Confucio lo decía claramente. La medicina eficaz es amarga a la boca y las palabras sinceras hieren los oídos. Si creas un entorno donde nadie se atreve a llevarte la contraria, estás firmando tu propia sentencia de muerte. Pero claro, a ver, Yang Shen es un caso evidente de integridad de piedra. El desafío en el día a día es detectar a los que fingen maravillosamente bien. Los psicópatas corporativos. Sí, esos mismos. Y me fascina cómo los antiguos resolvían esto en los procesos de selección, porque no te pedían referencias ni se leían un pergamino con tu currículum. No, tenían métodos mucho más viscerales. Utilizaban cosas que llamaban las 8 observaciones o las 6 pruebas. Literalmente sometían el hardware moral del candidato a una prueba de estrés. Sí, y el mecanismo psicológico detrás de estas pruebas es súper avanzado para la época. Por ejemplo, te provocaban una gran alegría de repente, o te inducían un ataque de ira, o te exponían a un miedo extremo y repentino. A ver, espera. ¿Cómo funciona exactamente eso de probar a alguien con la alegría? O sea, el miedo o la ira lo entiendo perfectamente. Quieres ver si alguien se desmorona o se vuelve violento. Pero, ¿la alegría? Es muy sutil y muy inteligente. Imagina que a un candidato le concedes un premio inesperado, un halago tremendo delante de todos, o un beneficio económico repentino. Le estás provocando una euforia enorme. Vale. Psicológicamente, las emociones extremas, y esto incluye la euforia, reducen al mínimo nuestras defensas cognitivas. La máscara social que todos llevamos, pues, se cae. Ah, claro, te relajas. Te relajas demasiado. Quieren observar si, bajo los efectos de esa alegría brutal, la persona se vuelve indiscreta, si empieza a alardear con arrogancia o si pierde la disciplina. Si el candidato mantiene la compostura en la cima del éxito repentino, su integridad es estructural, no es solo una fachada. Es increíble. Es como probar la estabilidad del sistema operativo sobrecargando el procesador a tope. Tal cual. Hoy en día, yo creo que el equivalente moderno de recursos humanos, aunque mucho más descafeinado, sería observar cómo un alto directivo trata al camarero durante una comida de negocios. El clásico test del camarero. Sí, cuando el directivo cree que ya tiene el contrato millonario asegurado y está eufórico, si en ese momento trata mal al camarero o lo ningunea, el código fuente está corrupto. Me da igual los másteres que tenga en su currículum. Exactamente. Trataban de detectar las 6 malas conductas. El adulador profesional, el que dice que sí a todo por sistema, era considerado un peligro nacional, porque alimenta el ego del líder hasta que la desconexión con la realidad es total y absoluta. Vale, pues supongamos que logramos limpiar el sistema de malware. Hacemos las pruebas de estrés, descartamos a los pelotas de turno y conseguimos rodearnos de gente brillante y sincera, estilo Yang Shen. Un equipo de ensueño. Un equipo de ensueño, sí. Pero surge otro problema enorme. Tienes una sala llena de mentes brillantes, todas dispuestas a decir la verdad cruda. ¿Cómo evitas que esos egos individuales acaben chocando y destruyendo el equipo desde dentro? Es un riesgo gigante, claro. ¿Cuál es el pegamento que mantiene unida a esa administración? Pues el compendio apunta a virtudes que son invisibles pero vitales. Hablan de la sinceridad, la piedad filial y, por encima de todo, la humildad. Y fíjate que la humildad es un pilar absoluto aquí. El Confucio recurre mucho a las enseñanzas de Lao Tzu, el fundador del taoísmo, para explicar esto. Lao Tzu y su famosa metáfora del agua. Esa misma. Lao Tzu se pregunta, ¿por qué los grandes océanos y los mares son los reyes de todos los ríos y arroyos que bajan de los valles? A ver, es contraintuitivo, porque en Occidente solemos asociar el liderazgo con estar en la cima de la montaña, ¿no? Dominando el paisaje desde arriba, no en el fondo del valle. Claro, pero esa es la visión superficial del poder. Lao Tzu explica que los océanos son los reyes de los ríos precisamente porque se sitúan por debajo de ellos. Qué bonito. Es pura física. La gravedad hace el resto. El agua,
que en esta metáfora representa a las personas y a los recursos, fluye de forma natural hacia el punto más bajo. Así que un líder sabio adopta una postura de servicio, se sitúa por debajo de su equipo. ¿Absorbiendo el talento? Exacto, absorbiendo todo el talento que fluye hacia él. Quien se pone por debajo recibe la grandeza de todos los afluentes. Buf, tengo que hacer de abogada del diablo aquí, porque esta idea choca frontalmente, pero como un tren de mercancías, con la mentalidad de nuestro siglo. Ya, la era de la autopromoción. Vivimos en la era de la marca personal, de LinkedIn, de las redes sociales. Se nos martillea constantemente con que si haces algo bueno, tienes que publicarlo, gritarlo a los cuatro vientos y venderte. Tienes que hacer ruido, sí. Entonces, si alguien adopta esta humildad radical y decide situarse por debajo, en silencio, ¿no corre el riesgo enorme de ser ignorado por completo y que otro más espabilado se lleve el mérito? Si conectamos esto con el panorama general, es una preocupación muy legítima, la verdad. Pero el texto de Zhong Lun, que también está en el compendio, tiene una respuesta brillante para este dilema. A ver. Enseña que el hombre superior se avergüenza de no cultivar su propia virtud o su capacidad, de no ser bueno en lo suyo, pero jamás se avergüenza de no tener reputación o de pasar desapercibido. Es decir, les preocupaba el hardware interno, no la carcasa bonita. Exacto. Y para explicarlo utilizan un concepto precioso, que es el sonido y el eco. Ah, me encanta esto. La perspectiva antigua es que si uno persigue la fama o la marca personal directamente, está persiguiendo el eco. Y el eco no tiene sustancia, es aire. ¿Es una ilusión? Sin embargo, el éxito genuino, el trabajo profundo y bien hecho, el talento real, eso es el sonido original. Y un sonido fuerte y claro, siempre, de forma inevitable, va a generar un eco. Ese eco es la admiración y el reconocimiento del entorno. ¡Qué maravilla de analogía! Sí, si nos obsesionamos con manipular el eco y aparentar, dejamos de emitir un buen sonido, y al final, todo se queda en un silencio absoluto. No persigas el eco, genera un buen sonido. Sinceramente me parece una regla de vida espectacular para cualquiera que preste atención hoy en día. Totalmente. Y junto a esta humildad del agua y el sonido, hay otra virtud invisible que actúa como, digamos, el código fuente de la sociedad civil. Y reconozco que en Occidente a veces nos cuesta procesarla en toda su dimensión. Te refieres a la piedad filial, seguro. Sí, el respeto absoluto a los padres y a los ancestros. Para una mentalidad moderna, resulta chocante que un manual de alta política y de estrategia de Estado dedique páginas y páginas a cómo un hijo debe tratar a sus padres en la intimidad de su casa. Es que, para los antiguos pensadores chinos, la familia no es un ámbito privado que esté desconectado del Estado. Para nada. Es el campo de entrenamiento psicológico de toda la sociedad. O sea, donde ensayas cómo vas a tratar al mundo. La lógica es implacable. Piensa que la primera relación de autoridad, de dependencia absoluta y de gratitud que experimenta un ser humano es con sus padres. Claro, dependes de ellos para sobrevivir. Eso es. Así que quien interiorice el respeto, el cuidado y la lealtad hacia las personas que le dieron la vida y le criaron, está escribiendo el código fuente de su propia empatía. Claro, y si ese código base está corrupto desde la raíz, cualquier aplicación moral que intentes ejecutar encima va a dar error. Exactamente. O sea, aplicaciones como la lealtad a un proyecto laboral, el respeto a las leyes de tráfico o la empatía con tus vecinos se van a cerrar inesperadamente porque la base está podrida. Confucio lo resume de una manera magistral cuando dice que un líder que ama y respeta a sus padres no va a despreciar a los padres de los demás. Eso es. La piedad filial no es simplemente sumisión ciega a los mayores. Es el entrenamiento emocional básico para ver a los demás ciudadanos no como peones de un tablero, sino como seres humanos de carne y hueso que están vinculados a sus propias familias. Bueno, todo este complejo entramado que estamos viendo, asumir la culpa en público, examinar minuciosamente a los ministros, cultivar la humildad y la empatía desde casa, todo esto no es filosofía barata de salón. No, tiene aplicaciones muy prácticas. Tiene un objetivo extremadamente pragmático para el gobierno. Y aquí los textos nos dicen que si las raíces de este gran árbol son la moralidad y el dominio de uno mismo, los frutos en el día a día son el bienestar del pueblo. La gente común. Eso es. La gente común es la base inamovible de todo. Las leyes y los castigos son solo las ramas. Y esto me lleva directita al ejemplo de Zhuge Liang, que me dejó alucinada. El gran canciller del reino de Shu. Es un caso de estudio monumental. Lo que hace que su figura sea tan vital en el compendio es un contraste que a nosotros nos cuesta entender.
Sus leyes eran increíblemente estrictas, durísimas. Draconianas casi. Y, sin embargo, el texto cuenta que el pueblo lo amaba profundamente, lo cual rompe todos nuestros esquemas modernos, porque solemos asociar una ley muy estricta con opresión, tiranía y tarde o temprano con una rebelión en las calles. ¿Cómo es posible que lo amaran tanto? Es una gran pregunta. Y la respuesta está en el mecanismo de la coherencia extrema. Verás, la tiranía que asfixia a la gente no nace realmente de la dureza de una ley escrita, nace de su aplicación arbitraria. Ah, la injusticia de a ti sí y a ti no. Exacto. La ambigüedad es lo que genera ansiedad y terror en la población. Zhuge Liang era hipertransparente e implacablemente justo. Fíjate si era coherente, que si uno de sus mejores amigos o un aliado político de su círculo de confianza infringía la ley, lo castigaba sin dudarlo ni un segundo. Cero favoritismos. Wow. Pero, por otro lado, si un enemigo político jurado cometía un error, luego se arrepentía genuinamente y demostraba con hechos haber aportado valor a la comunidad, Zhuge Liang lo perdonaba públicamente y hasta lo recompensaba. Claro, al eliminar por completo el amiguismo y las zonas grises, no generaba miedo, sino una seguridad psicológica total en la población. El sistema era 100% predecible, sabías a qué atenerte. Y esa coherencia extrema es lo único en el mundo que puede generar el activo más valioso, frágil e irreemplazable de cualquier liderazgo social, que no es otra cosa que la confianza. Y esto, fíjate, nos lleva al clímax filosófico de todo el Confucius. Sí, hay un experimento mental en el texto, un diálogo entre Confucio y su discípulo Zigón, el de los eclipses, que resume todo el propósito de este manual. Es un pasaje absolutamente fundamental. Zigón, que es el típico alumno que siempre intenta diseccionar los conceptos al milímetro para buscarles las cosquillas al maestro, le pregunta a Confucio cuáles son los elementos absolutamente esenciales para gobernar y sostener una nación viva. ¿Y qué responde Confucio? Pues le dice que solo hacen falta 3 cosas en realidad: armas para la defensa militar, comida para sostener la economía y la vida, y la confianza del pueblo. Armas, comida y confianza. Eso es. Y aquí es donde Zigón empieza a forzar la máquina, haciendo de abogado del diablo. Le plantea un escenario de crisis apocalíptica. Le dice, maestro, si las cosas se complican terriblemente y nos viéramos forzados a renunciar a una de estas 3 cosas, ¿cuál descartamos primero? Y Confucio, sin dudarlo, responde que las armas. Se abandona la expansión y la defensa militar, primero fuera el ejército. Pero Zigón aprieta un poco más, no se queda ahí. Le dice, vale, la situación es desesperada. De las 2 que nos quedan, la comida y la confianza, tenemos que eliminar obligatoriamente una para sobrevivir. ¿A cuál de las 2 renunciamos? Y aquí es donde la respuesta de Confucio dinamita toda la pirámide de necesidades básicas humanas. Dice que habría que renunciar a la comida. ¿Renunciar a la comida? A ver, para cualquiera que escuche esto es una afirmación salvaje. Estás diciendo que dejes morir a la gente de hambre. Es fuertísimo, sí, pero Confucio lo argumenta desde una verdad filosófica ineludible. Dice que desde la antigüedad todos los seres humanos han de morir algún día. Es ley de vida. Inevitable. La muerte por inanición es una tragedia espantosa, por supuesto, pero es un destino natural que por desgracia ha ocurrido muchísimas veces a lo largo de la historia por sequías y desastres. Sin embargo, si el pueblo pierde la confianza en su gobierno, en el sistema moral que los mantiene unidos como sociedad, entonces la sociedad entera colapsa instantáneamente en el caos más absoluto. Ya no hay nación, no hay vecinos, solo hay bestias luchando por las sobras. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo traducimos a una dinámica moderna que cualquiera de nosotros puede entender hoy? Pues es exactamente el mismo mecanismo que desencadena un pánico bancario. El temido corralito. Un ejemplo perfecto, fíjate. Si uno lo piensa, imaginemos un banco tradicional enorme. Puede tener la sucursal más blindada del país, con cámaras acorazadas gigantes, guardias de seguridad armados y sistemas encriptados inexpugnables. Esas serían las famosas armas. La defensa, sí. Y además, puede tener en sus libros unos balances teóricos increíblemente positivos y unas promesas de rentabilidad altísimas, que en la metáfora sería la comida. Los recursos. Justo. Pero en el instante, en el preciso segundo en que los clientes, la gente normal de la calle, pierden la confianza y empiezan a creer que la institución les está mintiendo sobre sus fondos. Corren despavoridos a retirar su dinero. Exacto.
Hay pánico. Y ese banco, por muy fuerte e invencible que pareciera en sus hojas de cálculo y en su blindaje físico, se desintegra en 24 horas. Cae como un castillo de naipes. La confianza no es un bonito valor añadido en una empresa o en un país, es la mismísima moneda de cambio con la que compramos la realidad. Es que la analogía del banco ilustra maravillosamente bien la fragilidad del sistema. Pero hay un matiz crucial en los textos chinos, que hace que el escenario de un emperador antiguo sea aún más precario y terrorífico. A ver, ¿cuál? Pues que un banco moderno, si quiebra, puede ser rescatado in extremis por un banco central o respaldado por los fondos del Estado. Tiene, digamos, una red de seguridad externa. Alguien más grande que lo salva. Eso es. Pero un emperador o el líder máximo de una nación no tiene un banco central de confianza al que acudir a pedir un préstamo de credibilidad. Solo tiene, pura y exclusivamente, la fe de su pueblo. Y si se agota, se acabó la partida. El colapso es definitivo. Las armas y la comida son activos tangibles que los puedes tocar. Pero la confianza es la infraestructura invisible sobre la que se sostienen todos esos activos. Sin ella, los soldados simplemente desertan y los graneros son saqueados por tu propia gente. ¡Qué barbaridad! Y fíjate cómo, al final, todo este sistema operativo que nos presenta el compendio se retroalimenta. Es un círculo perfecto. Sí, todo encaja. Para no perder esa confianza vital de la gente, el líder no puede permitirse el lujo de caer en la arrogancia. Tiene que asumir sus errores públicamente, tragar saliva y hacer su examen de conciencia, como hizo el rey Tang durante la sequía. Ujú. Y a su vez, para no caer en esa arrogancia ciega, necesita desesperadamente rodearse de personas como nuestro amigo Yanzen, que le digan la verdad incómoda en la cara. Y para que ese equipo de genios no se autodestruya por luchas de ego infantiles, todos deben situarse por debajo, fluyendo como el agua del Lao Tzu, enfocándose en emitir un buen sonido original en lugar de pasarse el día persiguiendo el eco de los halagos. Es una arquitectura moral perfecta, de verdad. Han pasado más de 1000 años desde que aquel joven y asustado emperador Taizong pidió que le compilaran este manual, y hoy en día, ojo, construimos redes neuronales artificiales, analizamos millones de datos por segundo y planeamos colonizar otros planetas. Casi nada. Pero la maquinaria del corazón humano, con todos sus miedos, su ego desmedido y su necesidad profunda de justicia, no ha cambiado ni un milímetro. Somos los mismos. Somos exactamente los mismos, y pensar que este manual de instrucciones del comportamiento humano estuvo a punto de convertirse en polvo y desaparecer para siempre de la historia. Es que da escalofríos pensarlo. Se perdió por fallos logísticos de la época y tuvo que ser rescatado en un museo de Japón, en una cultura vecina, para que las siguientes generaciones pudieran, por así decirlo, volver a encender la luz. Lo que nos deja con un interrogante fascinante para cerrar esta inversión. Esto plantea una reflexión urgente, porque nos obliga a mirar a nuestro propio entorno actual. Vivimos en la era con la mayor cantidad de información de toda la historia humana. Tenemos un exceso de datos, un ruido digital ensordecedor, notificaciones constantes y algoritmos peleando a muerte por cada segundo de nuestra atención. Una locura cotidiana. Pues la pregunta que creo que debemos hacernos es, ¿qué conocimientos fundamentales, qué brújulas morales indispensables estamos perdiendo de vista justo ahora debajo de tanto ruido tecnológico? Y lo que es más inquietante todavía, Dime. ¿en qué museo inesperado o en qué disciplina olvidada tendremos que ir a buscarlos en el futuro cuando nuestro modernísimo panel de control colapse por completo y necesitemos desesperadamente reiniciar el sistema de nuestra sociedad? Madre mía, es una reflexión tremenda. Te deja dándole vueltas a la cabeza. Nos recuerda de forma muy elegante que la verdadera sabiduría a menudo no grita, no está persiguiendo el eco desesperadamente en las redes. Simplemente espera en silencio a que estemos dispuestos a escuchar el sonido. ¡Qué gran verdad! Y con este pensamiento tan profundo cerramos nuestro análisis a fondo de hoy sobre el Quanzhou Hao. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora sobre cómo gestionar desde la intimidad de uno mismo hasta el ruido del mundo entero. Muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima inmersión.